Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en otra edición del 30 Te Ayuda de hoy día, septiembre 26, de día viernes, lo dije todo al revés, viernes 26 de septiembre de 2025. Día bien particular el de hoy. Los meteorólogos hasta el momento le han apuntado una mañana con harta lluvia, ahora con unas gotitas locas. Dicen que la noche volverá a llover pero con menor intensidad. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que llegó la primavera y que estamos en una zona o un periodo neutro. O sea, no tenemos ni la corriente del niño ni de la niña. Y a eso se deben estos cambios así tan bruscos de clima, medios tropicalones que estamos viviendo hoy en día. De hecho, hace un par de minutos estaba aquí lloviznando en San Javier. Fíjese que tengo la suerte de conocer a un par de amigos que están haciendo algo bien interesante por el llamado deporte ciencia en Villa Alegre. Las cosas del destino de repente son bastante extrañas, o los caminos del destino podríamos decir. Porque mi amigo viene de un lugar que me encanta, que soy un enamorado justamente de ese lugar del Maule. Lo descubrí hace poco tiempo y cada vez que puedo me arranco para allá. Chanco, la linda comuna de Chanco. Y allá partió con un trabajo bien bonito que hoy día se prolonga hacia Villa Alegre. Me refiero a José Fuenzalida, monitor de ajedrez. José, Pepe, ¿cómo te dicen habitualmente? Mi nombre es José Gustavo, la mayoría me dice Gustavo. José, el nombre de pila, pocos lo ubican y solamente en los torneos de ajedrez, cuando estoy compitiendo o cuando hacemos alguna propaganda o alguna referencia, algún torneo, como va el nombre, el primer apellido, que es José Fuenzalida, y ahí todos me asocian a José, pero habitualmente Gustavo. Sí, generalmente Gustavo. Sí, no, Gustavo no. Gustavo, sí, no. Gustavo. Sí, correcto. Oye, buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes, disculpe, soy medio lote. Sí. Bueno, con Gustavo o con José, nos conocimos en una noche oscura, en la balsa Villa Alegre. Sí. O sea, nunca nos vimos. Sí, subimos que estaba allá nomás y de repente, oye, no, si tú estabas en tal oportunidad. Bueno, ¿cómo fue que conocí a este caballero? Era febrero de este año cuando se produjo el alineamiento planetario. Correcto. Y de repente llega un vehículo, yo estaba con mi hija, que estábamos ahí tratando de pillar dónde estaba la cosa, y nos pusimos a conversar alegremente. Ahí en mitad de la noche, porque teníamos una persona en común que te acompañaba en ese momento y que nos conocemos hace mucho tiempo. Bueno, resultó que me empezó a dar clases de astronomía, bla, 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 entre otras cosas. Y a la pasada resultó que era instructor de ajedrez. Me contaste que venías de Chanco, que ya habías logrado justamente un trabajo bien bonito. Sí, que todavía está moviéndose. Actualmente soy el presidente del Club de Ajedrez Reyes de Chanco. El club se fundó en realidad el 6 de enero del año 2022 y desde entonces no ha parado de generar torneos, promover el ajedrez en los colegios, no solo en los pequeños, sino que también en los adultos. Entonces hubo un tiempo cuando recién, llegamos a tener un alumno de menor edad que tenía 6, 7 años y el de mayor edad tenía como alrededor de 70 años. Entonces lo bonito del ajedrez, siempre lo he dicho y no me canso de repetirlo, que es un deporte que no discrimina, que no le importa la edad, no le importa la nacionalidad, es muy inclusivo. Y básicamente me enamoré del juego, lo conocía de pequeño, pero no lo practiqué hasta cuando ya estaba más grandecito. Lo practiqué bastante cuando estaba en la universidad. Yo era fanático del voleibol y jugaba en la selección de la universidad, y en ese entonces tuve una lesión. Entonces, para mantenerme activo, un compañero de la carrera, me invitó a participar de la rama de ajedrez de la Universidad del Biobío, en Concepción. Y me quedó gustando la forma de analizar, de ocupar la mente para poder ver jugadas, posibles jugadas, resolver problemas, y la organización también que hay detrás, o sea, la preparación, al organizar me refiero a eventos.
Entonces todo eso es como un complemento de la carrera igual que estaba estudiando, que era Ingeniería Civil Industrial. Y me gustó hasta el día de hoy, obviamente, para poder seguir expandiéndolo y dándole como otro punto de vista a los pequeños que están en formación, y a los más adultos darle un poquito más quizás templanza cuando van en un día quizás muy ajetreado o en una vida quizás muy acelerada, cuando de repente hay que tomar distancia, analizar bien y tomar las mejores decisiones. Oye, lo personal, yo como no sé jugarte, mi primera idea sobre el ajedrez, oye, qué cuestión más aburrida. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? El otro día, cuando tuve ya el gusto de conocerte, o sea, verte físicamente por primera vez con luz, estabas en lo que es la prolongación, creo, de este trabajo que iniciaste en Chanco, pero ahora en Villalegre. Correcto. Y me llamó la atención que tus alumnos, tus chicos, que son bien chiquititos, o sea, yo lo que esperaría de un niño de esa edad es que anduviera corriendo como loco detrás de una pelota, pero estos eran fanáticos del ajedrez. O sea, me sorprendió. O sea, y a la hora de jugar era como, ya, pues, vamos por otra. Sí, no se cansa. Es raro, o sea, digo, para alguien que no sabe jugar, digo, para él es raro, cuesta entenderlo. Sí, de hecho, es que se ven ahí en el tablero más tranquilitos, pero en realidad también corren por todos lados, les gusta saltar la cuerda, jugar a la pelota, voleibol, gritar a veces, pasear por diferentes lugares, correr. Pero cuando tú te centras en el tablero, como que desaparece el mundo. De hecho, yo también lo ocupo, no sé si decirlo como terapia, pero de repente, no sé, hay cosas que no resultan, o de repente tengo que darle una vuelta a alguna cosa en la vida cotidiana, me centro en el tablero y es increíble, como que se calma todo y empiezo a analizar con más objetividad las situaciones. Imagino que ellos también hacen lo mismo cuando correr de un lado para otro, en algún momento, no sé, o en clase, se sientan, se calman y toman atención. Entonces es como que, no sé, no es difícil explicarlo, tienes que llegar a vivirlo, tienes que llegar a jugar, a mover las piezas para poder entender quizás lo que ellos están sintiendo en el momento. Oye, qué bien interesante lo que estás planteando, porque si hay un tema que hoy en día es muy recurrente, sobre todo por los profes, es decir, que los chicos son simplemente incontrolables, inquietos, hiperactivos, y ahí entramos después al psicólogo, al psiquiatra, a llenarlos de medicamentos para calmarlos a las bendiciones, para que anden un poco más lentos. Pero qué interesante, o sea, que un juego que es antiquísimo tenga la capacidad de chicos que son, podrían, o sea, a lo mejor los que yo vi eran hiperactivos. Oye, pero si están, ¿cómo se quedan 1 hora o 2 horas sentados ahí y no vuela una mosca? Sí. Y no se aburren, eso es lo que me cuesta entender. No, y lo que hay que tratar de ahí hacer también es que como plantearles pequeños desafíos y pequeños estímulos que, o sea, que vayan siendo graduales, o sea, que vayan evolucionando en las clases. Por ejemplo, no sé, el caballo se mueve en L, ¿cierto? Entonces yo le coloco 4 o 5 peones en diferentes lugares, entonces le digo, ya, captura todos estos peones, pero con el movimiento del caballo y en el mínimo de movimientos posible. Y le doy, no sé, pues 5 movimientos, y ahora hace lo mismo en 4 movimientos, no sé, por decirlo, de un ejemplo, ¿no? Hay veces hay desafíos más grandes y a medida que los van resolviendo, se entusiasma más, oye, voy bien, estoy solucionando, estoy viendo cosas. Entonces eso le hace entre ellos mismos, como en un grupito de trabajo de 7, 8 alumnos, entre ellos mismos dicen, yo pude hacerlo aquí, yo pude hacerlo allá, como que van compitiendo entre ellos mismos sanamente, y eso también se extrapola a sus mismas clases cotidianas. Por ejemplo, quizás quien puede tener un poquito mejores notas o tratar de esforzarse por sacar buenas notas. Entonces todo asociándolo y extrapolándolo a la actividad cotidiana que deben de tener ellos hace que ellos estén como en su ambiente más natural y puedan tomarlo de manera muy cotidiana todo sin afectar no sé, a alguna agresividad al respecto, o sea, no generar esa agresividad, sino que una sana competencia. Mira, ahí están justamente tus niños. Sí, qué bonito. Esa es la nota que fuimos a hacer, porque uno de tus chicos fue seleccionado... clasificó para el Nacional de los Juegos Deportivos Escolares de este año. De hecho, a la región del Maule. A la región del Maule. De hecho, le fue bastante bien. Nicolás Orellana, jugador villalegrino que estudia acá en San Javier, en el Liceo Bicentenario San José. Y también es parte del Club de Ajedrez de Reyes de Chanco. Le fue bien a la región en general. De hecho, yo quedé contentísimo igual porque el grupo de jugadores, que son dos varones y 2 damas, los puntos que sumaban cada uno
se iban acumulando para ver quién era la mejor región o la región que obtenía más puntos. Y este año, no sé si lo sabían, pero la región del Maule obtuvo el primer lugar en la sumatoria de puntos, contando los puntos de los varones y contando los puntos de las damas que formaron un equipo. O sea, la región del Maule arrasó. O sea, de hecho, en la última ronda había una pequeña chance quizás de poder quedar segundo lugar, pero eso se iba a dar si en la última ronda los 4 jugadores perdían. Y no sucedió. Sacamos distancia de 2,5 puntos del segundo lugar, que creo que fue la región de la Araucanía, si no me equivoco, por ahí, o los ríos. Creo que una de esas dos regiones sacaron el segundo lugar. Y después también se evalúa y hay unos premios en duplas. O sea, las 2 damas que iban representando a la región son una dupla y los 2 varones también. Y ambos obtuvieron el tercer lugar nacional de ajedrez sub-14 en estos Juegos Deportivos Escolares. A ver, estamos hablando de Juegos Deportivos Escolares, estamos hablando de que no es una cosa chiquitita, estamos hablando de que esto fue en Santiago, me parece, ¿no? En Santiago, en el Estadio En Nacional. el Estadio Nacional, pero a los que llegan al Estadio Nacional resulta que vienen desde la primera región hasta la 16ª, si no me equivoco. O sea, son 16 regiones. Todo décimo si nos vamos línea recta, porque las regiones pues las verdad. Sí, pero ya, sí, habían 16, 32 damas y 32 varones fueron expuestos en el Estadio Nacional, en la sala de raqueta o tenis de mesa, creo que se llamaba, ese fue el espacio. De hecho, justo se iba a jugar Copa Davis también, así que pasó Nicolás Mazúa ahí, lo saludamos, compartimos un ratito. A la pasada, ¿no? Porque ellos estaban concentrados también en Copa Davis. Y uno de los muchachos de acá de Talca, que era la dupla de Nicolás, que es Sebastián Rubio, él es actualmente el campeón nacional de la sub-12 y sub-13, y él clasificó para poder ir a jugar a Paraguay. Oye, pero a eso quería llegar. Tu historia en torno a convertirte en monitor profesional, me dijiste. Sí, federado, o sea, reconocido por la federación. De ajedrez, podríamos decir que bastante reciente en general. Parte en Chanco. Y en Villalegre llevas con este club. Ahora llevamos súper poco. En Villalegre en sí estoy desde el el 2 de enero de este año. Acá. O sea, todavía no tienes ni un año. Ni siquiera un año. Ya, y con el grupito de ajedrez llevamos... ¿Y ya mandaste a uno de tus chicos al Nacional? En menos de un año. En menos de un año. Oye, sí. O sea que Villalegre puede tener futuro en esto. Villalegre siempre ha tenido, lo que pasa, igual que Chanco. Chanco también era un pueblito, 10.000, 11.000 personas que está claro, en la costa del Maule, y también es como... siempre ha habido mucho talento, y en Villalegre también. De hecho, en Villalegre hay un muchacho que es Alexis Aravena. Él, me atrevería a decir, no he revisado, pero me atrevería a decir que debe estar entre los 30 mejores de Chile. Y es villalegrino. Actualmente está en Santiago, él terminó hace poco su carrera de ingeniería comercial y ya está haciendo algunas clases, como que se quedó en la academia. Y sigue ligado al ajedrez, sigue ligado a la federación, entonces sí hay talento, lo que pasa es que hay que encontrarlo, hay que buscarlo. Hay que separar un poquito las aguas o el polvo, desempolvar un poquito quizás viejas tradiciones. No sé si antes se practicaba en Villalegre, probablemente sí, pero siempre hay que salir a buscar. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que dice que muchas veces un genio es triste no descubrirlo, pero más triste aún que no se descubra él. Entonces hay que generar los espacios para que puedan salir a la luz estos grandes talentos que tiene Villalegre, que tiene Chanco, que tiene algunos pueblitos aledaños. Sí, fíjate que es bien interesante lo que planteas. Creo que sí, que Villalegre sí ha tenido algún trabajo en torno al ajedrez. Tal vez no ha sido muy grande, o sea, no ha tenido grandes resultados, pero en sí tampoco es un deporte que sea muy bullicioso, digamos. Pero se dan condiciones, por ejemplo, que de repente tú dices que a lo mejor serán cosas del destino. Si nos vamos a la calle Artesanos, sí, que tú bien la ubicas, que es como la segunda calle en importancia dentro del centro de Villalegre, cuando se remodeló de esa calle, hicieron algo bien interesante, pusieron mesas de concreto, pero que son tableros de ajedrez en la calle. Para poder practicar. Claro, pero creo que he visto una o dos veces a alguien jugando ahí. O sea, hay ya como un anzuelo tirado. Sí. A lo mejor faltaba que llegara alguien de afuera a motivar a más chicos justamente para ir a jugar, a ocupar espacios que ya están dados.
Sí, Bueno, eso es lo para el tiempo libre, o sea, de verano, perdón. Claro, en el tiempo un poquito más estival es más rico acercarse a esas mesitas que están en la calle Artesanos. Nicolás y su hermano Alejandro también de vez en el verano sobre todo toman el tablero o las piezas y se van a jugar un ratito ahí a esas mesas, dan una vuelta cuando están en la comuna. Y sí, pues es una actividad que no es muy bulliciosa, de a poquito estamos tratando de meter un poquito de ruido, de entregarle la información a la comunidad de que estamos trabajando en esto, de que si bien ojalá se llegara, no sé, a algún taller quizás en la comuna, que el municipio lo pueda auspiciar o algo para poder enseñarle al resto, de momento lo hemos estado manteniendo de manera particular, pero siempre abierto y dispuesto a poder generar los espacios para que se pueda trabajar no solamente con 8 o 10 o un curso en específico, sino que con todos los que estén interesados. Ahora, los niveles acá también no necesariamente tenga que hacerlo yo, quizás también yo tengo mucha gente, muchos contactos que tienen niveles superiores y también un poquito más bajos para iniciación, algunos que tienen la docencia un poquito más trabajada para poder a los más pequeñitos, y la idea, como les digo, siempre es difundir y siempre ocupar la mente es una herramienta bastante buena que se ocupa en todo momento. Bueno, en este momento tú trabajas en la Escuela Timoteo Araya, haces los talleres. Sí, estoy haciendo un taller acá en San Javier, en la escuela, en el Colegio Piaget. Estoy también en el Liceo de los Sagrados Corazones de San Javier y en la Escuela de Timoteo. Siempre son unos pequeños talleritos que son 1 o 2 horitas durante la semana, con días alternados. Para poder masificar, como le digo, en diferentes etapas esta disciplina. Bueno, y a propósito de masificar, si te digo Premier IRT, o sea, cuando digo IRT, o sea, tú piensas en una cosa y yo pienso al tiro en una radio, o sea, IRT es un televisor, mira, pero el IRT tuyo es muy distinto del IRT mío. IRT es la sigla en inglés que viene de International Rating Tournament, que quiere decir es un torneo de ranking internacional. Quiere decir que, a ver, para ponerlo a la audiencia en contexto, los puntos ATP, ¿ya? ¿Cierto? Que se ganan cuando uno gana un torneo y va escalando en el ranking mundial. En el ajedrez, ese ranking ATP se llama ranking ELO, en honor a un matemático de apellido ELO que creó la fórmula para poder establecer los niveles de cada jugador. Entonces son puntitos que se van ganando en cada torneo. Ejemplo. Usted aún no ha jugado nunca ajedrez y digamos que tiene, no sé, un nivel 1500 de ELO, por decirlo. Ya yo tengo ya 1510, por decirlo. Entonces, si nosotros dos nos enfrentamos y yo llego a ganar, porque yo tengo un poquito más de ELO, entonces las probabilidades van a mi favor. Porque tengo 10 puntitos más de ELO, entonces eso quiere decir que yo en el papel debiera ser mejor que usted. Yo debería estar casi obligado a ganarle. Entonces, si yo hago eso, los puntos que se calculan ahí, que a lo mejor son suyos, no sé, de 1500, y ahora vienen para mí 10 o 15 puntitos y usted pierde 10 o 15 puntitos, ¿me entiende? Como que nos enfrentamos los dos y ahí vamos escalando hasta llegar arriba. El campeón del mundo tiene 2840 más o menos. Y acá 840. Y ahora este torneo es de la categoría sub 1800, quiere decir que todos los jugadores que participan tienen que tener como máximo 1799 de ELO. Por eso es categoría sub 1800. ¿Ya? Y ahí se van enfrentando, aquí no se emparejan por categoría de edad, sino que cada jugador que tenga un rango, un nivel menor a 1800, se pueden enfrentar entre ellos. Puede haber un niño de 10 años, que los hay en el torneo y ya están inscritos, como también un jugador de 70, 75 años, que también lo hay. O sea, se puede dar ese caso en este torneo, que es el primero de Villa Alegre, el primero de muchos, esperemos más, porque darle el agradecimiento igual al municipio, a tomar un poquito la licencia para hacerlo, porque se tomaron de buena manera esta iniciativa y nos están facilitando los espacios para poder realizarlo. Tenemos gente confirmada de Temuco, de Chillán Viejo, de San Nicolás, de Linares, de Constitución, de Chanco, de Talca, y alguna localidad se me estará escapando, pero es un grupito un poquito cerrado, como le digo, del ajedrez a nivel nacional. Pero es una familia hermosa que donde hay torneo por lo general siempre aparece. Oye, tienen una ficha bien bonita, Marco, te lo envié al teléfono de producción. Mira, así lo puedes compartir para que vean por qué yo decía, bueno, ¿qué quiere decir IRT en esta cuestión? Sí, IRT, como le estaba explicando. Claro, entonces este era el afiche del primer Correcto, IRT Villa Alegre. Mira, ¿sabes qué? Te digo, lo reconozco públicamente, en mi ignorancia absoluta, yo no sabía de qué se trataba, pensé que este 1800, dije, algo se equivocaron, será menor de 18 años, y no, no. O sea, para el ranking. o sea,
Esto me está hablando de que simplemente aquí hay gente que los que van a jugar ya Sí. algo saben, o sea, Sí. no son meros aprendices de brujo. Claro, hay escalas que a ver, son entre comillas estandarizadas, pero en Chile se ve poco, que por ejemplo dice, si tú tienes sobre 1800, eres un jugador fuerte de torneos, ya a nivel nacional. Pero los campeones nacionales, por ejemplo, el campeón nacional actual tiene como 2400 de él, aproximadamente. El chileno, que es Matías Pérez Gormaz, maestro internacional, que está luchando para ser un gran maestro, o sea, llegar a la elite del ajedrez. El título máximo del ajedrez es ser un gran maestro. El segundo título, o sea, en lo que es jerarquía, viene maestro internacional, después maestro FIDE y después candidato a maestro. Y después de candidato a maestro hacia abajo estamos todos. El candidato a maestro tiene 2200 de él hacia arriba, por lo general. Oye, para ir entendiendo, o sea, aquí están dando saltos muy rápidos, por lo que yo por lo menos estoy percibiendo. De Chanco, Villalegre se convierte, pareciera que en una suerte de filial de Chanco, Claro. o está recibiendo el apoyo, porque incluso veíamos las imágenes que hasta el reloj Sí. es apoyo de Chanco. O sea, Correcto. En Villalegre en este momento no hay nada. O sea, No, pero claro, esperemos que más adelante- Están partiendo de Recién. 0. Sí, sí, es que en realidad, bueno, el proceso Con ya... la ayuda del municipio siempre, de del una colegio. una comuna vecina. Correcto. Ya. O sea, es re interesante, o sea, esta idea se comparte entre municipios que ni siquiera son vecinos, o sea, estamos a más de 100 kilómetros de Chanco. Sí, bueno, se da la casualidad en realidad que yo me vine acá, el corazón me trajo a Villalegre. Por eso dije, Claro. los caminos del destino son insondables. Claro, y como siempre me gusta difundir este deporte de ciencia, los hijos de Rosario, mi pareja, comparten mucho el ajedrez y ella también lo va entendiendo. Mira, digamos las cosas por su nombre. Por culpa tuya se tu semana con el ajedrez. A ver, Puede mira, ser. por ella se está riendo Charito, ¿eh? Porque antes yo creo que no jugaban para nada, pero o sea, me sorprendió ver el Sí, tipo, ellos pero- partieron sí, jugando, pues, o sea, ellos partieron jugando y tenían unas pequeñas nociones. Básicamente nosotros llegamos a dar como el paso un poquito después de que ya sepamos ver las piezas y tener unas nociones bastante sólidas para poder jugar. Y después le dimos como las herramientas para que vayan desarrollándose y encontrar su máximo potencial. Todavía están en proceso, están recién creciendo. Y esperemos que puedan seguir el camino, si no, uno sabe que cuando va desarrollándose encuentra le llama la atención diferentes cosas, ojalá que nunca pierdan la práctica nomás o que siempre lo estén ocupando para el futuro, ya sea en su estudio, en sus juegos, en todo. Oye, a eso quiero llegar. Al ajedrez se le considera un deporte. O sea, digo, lo primero que uno piensa de deporte es un tipo saltando, Claro. tirando la cuerda, Esfuerzo nadando, físico, esfuerzo sí. físico, sacando musculatura. Y claro, tú ves a alguien jugando ajedrez sentado, callado, cuando mucho, afirmando la cabeza. Deporte, ciencia. Ahora, sin mirar despectivamente los deportes ya de tipo físico, además tú dijiste que eras deportista hasta la lesión al menos, ¿de qué manera influye, qué tan importante es este antiquísimo juego? No sé, parece que inventó los árabes, por ahí, Uf. por ahí Ahí ya se tenemos pierde en para el otra, 2000 antes de Cristo, más o menos. No, puedo estar toda una tarde hablando más o menos de Pero- todo el origen y la historia de esto. Pero ¿de qué manera esto apoya a los chicos? O sea, primero ya me diste un dato. Chicos muy inquietos de repente logran bajar las revoluciones y concentrarse. Concentrarse, sí. Ya, una. Sí. ¿Qué otra ventaja tiene? Tiene, mira, la lucha con uno mismo de la frustración, o sea, enfrentarse a la frustración, porque, digamos, comparémoslo con otros deportes, el del fútbol o el básquetbol, donde estás constantemente, son deportes de contactos, pero estás liberando energía, estás gritando, estás alentando. El ajedrez es muy brutal porque las reglas de por sí ya no te permiten gritar en el torneo, sino que tienes que contenerte, tienes que buscar la solución a algo, a tratar de llegar a las defensas de tu enemigo o flanquearlas y poder romperlas para poder ganar. Entonces, cuando no puedes hacer eso o cuando pierdes, no puedes mirar al lado, no puedes mirar al defensa o al lateral o al arquero y decirle, oye, no apaste el gol, ¿cierto? Eres tú mismo, entonces tienes que enfrentarte contigo mismo y decirte, ya, fue mejor que yo. O ya no sé, me equivoqué en esto. Y eso es muy difícil, sobre todo a temprana edad. Los más pequeñitos les cuesta mucho. La disciplina, por ejemplo, en el ajedrez,
no hay nada de malo, están todos faltos de práctica, ¿no? Pero para poder practicar tienes que tener una disciplina constante, todos los días ver algo, ya sea un videíto, ya hacer uno que otro ejercicio. Entonces es la acumulación de pequeñas ventajas el poder llegar arriba en el ajedrez. Y como para terminar, lo que dijiste del tema de que considerado deporte, sí, pues hay una frase que la dijo el ex campeón del mundo, Anatoly Karpov, ¿ya? Él es como la frase que más me gusta, que dijo que el ajedrez en sí es arte, deporte y ciencia. Entonces es arte, porque cuando ya tienes un conocimiento bastante amplio del ajedrez, los movimientos que se generan son hermosos, y si solo entiendes el ajedrez vas a poder ver la hermosura que está generando cada movimiento, como en la pintura. Yo, por ejemplo, los colores me cuesta mucho verlo en una pintura, cuál es la técnica, todo, pero en el ajedrez sí, pues yo veo arte en el ajedrez. Es deporte porque estamos compitiendo entre los dos, y es ciencia porque hay mucho estudio detrás. De esto hay un dato muy interesante de que si juntas todos los libros de todos los deportes posibles, jamás van a ser más que todos los libros que hay de ajedrez. Tanto sí es la pasión que genera este juego. O sea, es que no puedo explicarte algo así como para que me puedas entender directo, solo tienes que vivirlo, así que te invito también a practicarlo, porque puede que en algún momento tú vas a decir, claro, a esto se estaba refiriendo José, y ahora puede que lo entienda de alguna manera. Cuando jubile ya me diste una opción sí, para hacer algo. Oye, pero tal vez otra de las cosas que, te insisto, estoy opinando desde la ignorancia absoluta, no es porque tenga alguna base para decirlo. Me van a rotar por lo que voy a decir, pero no sé. ¿El ajedrez solamente para gente muy inteligente? No. O para gente que tenemos un coeficiente normal o menos de lo normal. No, hay un pequeño mito que dice que el ajedrez es solo para inteligentes. No es solo para inteligentes. Pero sí hay algo que todos podemos estar de acuerdo en que el ajedrez te ayuda a ser inteligente. Porque te ayuda a razonar. Te ayuda, por ejemplo, si yo te hago una pregunta, por ejemplo, 7 por 3, ¿cierto? ¿Ya? Tú dices, 21. Entonces, ¿y qué fue lo que hiciste en tu mente? Solamente ocupé la memoria. Por ejemplo, puse los 3 7 al ladito del otro, o uno abajo del otro, y sumé, o puse 7 3 al lado. Entonces, todo eso lo hicimos acá en la mente. Entonces, por eso se asocia que el ajedrez también es bueno para las matemáticas, porque el hacer estas operaciones son patrones, ¿cierto? Son patrones, son técnicas de cálculo que nos enseñaron. En el ajedrez tengo que hacer lo mismo, pero con los peones, con los caballos, con las torres. Entonces son símbolos que representan cierto valor, donde yo hago unas pequeñas ecuaciones mentales y digo, esto es lo que me conviene, este es el mejor resultado. Entonces por eso dice que se asocia. También como es un cuadrado, tiene diagonales, tiene filas, tiene columnas, también se dice que el ajedrez los puede colaborar mucho para poder aprender de geometría. La geometría que tiene el tablero muchas veces es bien similar a la geometría que enseñan en las escuelas, pero también hay unas pequeñas diferencias que hay que estar ahí para vivirlas. También se puede aprender un nuevo idioma. El ajedrez, por ejemplo, ahí lo podemos ver en el tablero, eso tiene coordenadas, es un cuadro coordenado, ahí no se ven, pero los tableros de entrenamiento tienen letras de la A a la H y números del 1 al 8. Entonces, si yo ubico una casilla, tiene nombre y apellido, que se nombra la letra y después el número. Y eso te hace hablar en un mundo, en un idioma universal, donde si tú hablas chino, francés, vietnamita o cualquier otro idioma, vamos a poder hablar de ajedrez tal cual como las matemáticas, son nuevos idiomas. Fíjate que a propósito que mencionaste las coordenadas, habían películas bastante antiguas donde justamente en alguna escena aparecían gente jugando ajedrez usando, mira, imagínate de qué años se tienen esas películas, ha sido 50, 60, aparece jugando ajedrez con alguien al otro lado del mundo, pero por radio. Correcto. O sea, por radio onda corta, ¿cachai? Sí, hay mucho. O sea, imagínate, de los años 60, y justamente ocupando esa fórmula. Hoy día, bueno, la cosa cambió, incluso ya ni siquiera necesitas de repente tener a alguien al frente para jugar. Mira, y de hecho me sorprende mucho que llevamos casi una hora hablando de ajedrez. Y fíjate que el director de este programa, Marco Saavedra, es fanático del ajedrez y no me ha ayudado ni una vez en esta oportunidad para salir del atolladero. Gracias, amigo. Yo esperaba que me salvaras. No, en serio, sí. Marco, mira, yo siempre le digo que de repente la gente de radio nos ponemos con el control antiguamente y el que está escuchando dice, bueno, ¿y de qué se ríen? ¿Qué están hablando? Y en este momento le estoy hablando a Marco, que está al otro lado, así como 3 cuadras de distancia por acá. Marco, tú, ¿a qué edad comenzaste? ¿Hace cuánto tiempo? Yo te he visto hace como 2 años jugando ajedrez habitualmente solo. ¿Hace cuánto tiempo te enamoraste del juego? Ya,
Mira, me está diciendo por interno, y ahí dijo, tranquilo director, si no después me va a jugar. Me dice que empezó a jugar hace aproximadamente unos 2 años muy intensamente, pero que conoció el juego hace unos 5. Bueno, Marcos es un hombre adulto, y también creo que es interesante, es mucho más joven que yo, tiene la mitad de mi edad, o sea, cualquiera tiene la mitad de mi edad, pero tampoco era un niño cuando parte con esto, y yo lo veo que mi socio ahí de repente está jugando, no sé si en línea con alguien más, como esas coordenadas que tú mencionabas, o está jugando contra una máquina, pero lo veo concentrado y le gusta justamente ese juego. O sea, se produce un fenómeno bien interesante que podría expandirse en Villalegre. Sí, de hecho que está en creo que es proceso. lo más importante finalmente de esta conversación. Sí, no solo en Villa Alegre, sino que en diferentes. De hecho, acá en San Javier también hay un club que está funcionando, que difunde. En Talca también tienen sus clubes. Entonces, la región en sí estamos en constante contacto para poder realizar torneos, buscar los mejores jugadores, potenciarlos, sacarle el jugo de muy pequeños para que puedan tener buenos resultados adelante, como fue el caso de Sebastián Rubio, el caso de Nicolás Orellana, que partieron este año. Antiguamente también, o sea, 1 o 2 años atrás estuvo Javier Medel, que también fue un muchacho de Chanco, José Tomás Fuente, otro muchacho que también pertenece al club y que también llegó a las instancias nacionales. Entonces, ya hemos ido como por 3, 4 años consecutivos. No digo que somos especialistas, pero sí le ponemos harto énfasis y empeño a jugar y a divertirnos y a disfrutar. Que disfruten de todos estos procesos porque muchos, no sé, cuando al clasificar te pagan todos los pasajes, te pagan la estadía en un hotel 4 o 5 estrellas, desayuno buffet, duermes en, no sé, unas camas súper cómodas, tienes piscina, tienes de todo, te atienden pero súper. Entonces, esa experiencia de vivir a los 14 años, vivir a los 13 años, y después cuando estás, por ejemplo, más crecido, trabajando, poder recordarlo, poder transmitirlo, es como que lo que al menos yo también busco, que esto es un conocimiento hereditario y las experiencias igual. Entonces, Oye, hace un montón de años los campeones del mundo mundial siempre eran rusos. sí, no, es que como digo, o sea, si empezamos a hablar de la historia, Pero, claro, la hegemonía rusa fue espectacular. no sé, habrá sido 20, 30 años. Más. De hecho, eso comienza, bueno, primero estaba José Raúl Capablanca, no sé si has escuchado de él. No. Era un cubano que el único hispanohablante que ha sido campeón del mundo. Es cubano y él fue campeón del mundo de 1921 a 1927. Y de hecho, ese título del campeón del mundo lo pierde en 1927 jugando acá en el país vecino, en Argentina, en Buenos Aires, contra un jugador ruso que venía, que era hijo y tenía familiares que eran unos zares, que era Alexander Aliohin Alekhine. Ya, él fue el campeón del mundo después de Capablanca y de ahí él defendió y perdió su título 1 o 2 veces y luego él murió con el título. O sea, él murió siendo campeón del mundo y luego de eso vinieron Euwe, si no me equivoco, y Botvinnik, o no me acuerdo muy bien el orden, y de ahí en adelante hasta 1980, por decirlo, hay una excepción que fue Bobby Fischer, el norteamericano, que justo en plena Guerra Fría va y le gana a los rusos, porque eran los que dominaban el juego ciencia. Eso también, como era una carrera al espacio, una carrera en lo que era la Guerra Fría, el ajedrez era muy asociado a la inteligencia que tenía cada país. Entonces, es una locura, hay un contexto bastante bonito que poder explicar y analizar. Y todas las partidas que se juegan entre medio de eso, entre guerras, entre Guerra Fría, espionaje, todo es bastante bueno e incluso hasta yo invito a algunos profesores que no conozcan muy bien el ajedrez, quizás conocer la historia del ajedrez, para que por ejemplo nuestros mismos muchachos que estamos practicando, que son de la Escuela de Timoteo, cuando lleguen a pasar en historia la época de las guerras mundiales, también lo asocien y va a ser una forma más entretenida y didáctica para aprender ellos, o sea, cuál era el contexto que había en el ajedrez cuando estaban en guerra, por decirlo. Oye, interesante el tema, o sea, de repente te puedes ir para muchos lados con un juego que es tan viejo. Pero te vuelvo al tema de los rusos, porque yo tengo recuerdos justamente, Karpov, creo que era. Karpov. No sé, mira, recuerdo sí, vagamente, digo, ¿no? El apellido. Pero ¿por qué los rusos fueron tan importantes? ¿Ellos aplicaron alguna metodología distinta para lograr tener esta seguidilla de campeones? Las condiciones climáticas también les daba, no la facilidad, pero el hecho de quedarse ahí mirando algo. Porque Rusia debe tener inviernos los más largos del planeta, entonces en ese invierno no van a salir a jugar a la pelota ni nada, son puros deportes cerrados y en ese tiempo, no sé, pues
con un libro o un tablero, y no solo ajedrez, sino quizás otras cosas, naipe puede ser, no tengo idea. Pasaban mucho tiempo frente al tablero, tomando notas, analizando, viendo cuáles eran las mejores opciones o no. Entonces pasaron a hacer un trabajo sistemático de cómo mejorar en el ajedrez. Anotar, como tienen las coordenadas del ajedrez, van anotando sus jugadas y después vuelven a ver dónde se equivocaron. Claro, a realizar la misma jugada y por qué hiciste esto, o sea, todo el por qué. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esa jugada? Entonces, una jugada de ajedrez no es tan bonita por hacerla en sí, sino que es por el razonamiento lógico que hay detrás de esa jugada. O sea, voy a hacer esto porque esto, otro, ¿me entiendes? Oye, cuando juegan ya a nivel de campeonato y sentándonos un poquito en ese tema, yo a ustedes a los chicos los vi jugando con un reloj. Sí. O sea, no te podías quedar el día entero ahí esperando, decidiendo cuál pieza voy a mover. O sea, ¿cuál es el tiempo que les dan cuando hay un campeonato para moverse? Sí, el reloj ha ido evolucionando, obviamente, como en todo deporte va evolucionando y normalizando sus reglas a través del tiempo. En el año 1400, 1500... Tenías todo el tiempo del mundo. Claro, porque no estaban los relojes que están ahora digitales y el rey Felipe II de España, junto a la escuela española con la escuela italiana, hicieron el primer match, digamos, primer torneo del mundo y eran como los 4 mejores jugadores de la época en Europa. ¿Cuánto duró? Y es que no tenían tiempo para cada jugada, tenían que jugar, ¿no? Entonces podían estar mucho tiempo. ¿Cuántos meses duró? Sí, pues después llegaron, si lo acercamos un poquito más al 1900, habían relojes, pero también había un tiempo determinado y cuando ya no se podía, aplazaban la partida. O sea, ya dejémosla ahí, anoten la jugada que quedaron o la jugada que van a hacer y mañana comienzan desde acá. Y después se fue avanzando nuevamente, llegaron los relojes análogos de cuerda, donde ahí decían, va girando la manilla del reloj y pum, cae. Y ahora ya están los digitales, donde ya hay más precisión. Y ahí es donde se dividió el ajedrez ahora en blitz, rápido y estándar. El estándar es el torneo que se va a hacer ahora en Villa Alegre, donde se van a dar 30 minutos para cada jugador, más 30 segundos por cada jugada que realicen. Esto quiere decir que si la partida tiene 60 movimientos, probablemente cada ronda, que son 5, va a durar alrededor de 2 horas. Cada ronda, o sea, un torneo son 5 rondas, al menos el de Villa Alegre, y cada ronda va a durar alrededor de 2 horas. Por lo tanto, podemos llegar a tener una jornada extensa de 10 a 11 horas de juego. Ya, pero te insisto en la pregunta para ir como entendiendo cuáles son las reglas de este primer IRT que se realiza en Villa Alegre. Uno realiza una jugada y aprieta el reloj. Ya. Al apretar el reloj, empieza a descontar el tiempo de mi rival. Ya. Y como yo hice una jugada, a mí me sumaron 30 segundos. Y lo mismo pasa al revés, o sea, se van jugando alternadamente hasta que alguien se quede sin tiempo. Si se queda sin tiempo, la partida, independiente de la posición que esté, el que queda con tiempo 0 pierde. Ya, o sea, no es que tengas 30 segundos para una jugada, o sea, por eso de repente, o sea, en ese sentido no es un juego lento, sino que la situación los obliga de repente a decidir rápido y pensar rápido. Sí. Cosa que es bien importante. Parte cada vez un poquito más lento, tiene más holgura de tiempo para tomar decisiones, pero a medida que avanza la partida llegamos a un momento en el que los dos les queda 1 minuto a cada uno. Y en ese instante tengo que tomar decisiones rápidas y apretar el reloj para no perder por tiempo. Oye, ¿y qué nos lleva a propósito de decisiones rápidas a este salto de formar un club de ajedrez a comienzo de año al tiro al primer IRT? Porque este IRT ya estamos hablando que no es exactamente un campeonato así nomás, armemos una pichanguita. No, esto ya es, o sea, se necesita un árbitro internacional o un árbitro FIDE, que FIDE es la sigla de la Federación Internacional de Ajedrez Internacional. Pues digo, o sea, este primer campeonato de Villa Alegre no es una pichanguita de ajedrez, por darle, llevarlo a términos más campechanos. Por lo mismo, igual en el afiche que habíamos mostrado, se entrega un pozo acumulado de 100.000 pesos. No es mucho, esto no alcanza a subvencionar los gastos que tiene cada ajedrecista o las inscripciones de cada torneo que quiera participar, pero sí es un pequeño estímulo al sacrificio y al tiempo que le dedicas al deporte, y tener un poco de beneficio no es malo. Por ejemplo, aquí el primer lugar se va a llevar 30.000 pesos, el segundo 20, el tercero 15, y así vamos a algunos premios especiales. Son 6 premios los que se entregan, de un total aproximado ahora de 44 confirmados. 44 participantes. 44 confirmados, ya se acabaron la inscripción, o sea, tú me llamas si quieres jugar, no hay chance. Y no es por un tema de que no quiera que jueguen, es por un tema de espacio,
dos de la preparación que hay que tener porque hay que estar con los tableritos, ordenar las piezas, Oye, los y esto nombres. va a ser el día domingo por fecha, ¿no? El domingo desde las 9:30, eso es lo otro, el ajedrecista igual tratamos de formar la puntualidad. Ya. Entonces yo soy uno de los pocos porque siempre pasan cosas en algunos torneos, siempre pasan imprevistos, pero yo me esfuerzo mucho porque la base dice que si el torneo empieza a las 9:30, a las 9:30 y 01 segundo el reloj ya está andando. O sea, no hay espacio, o sea, no, aquí puedes llegar, hay un margen para que tú puedas llegar tarde, pero a la hora que se dice que empieza el torneo, comienza. A la hora que empiece Entonces, la fiesta, comienza correcto, la fiesta. comienza la fiesta. Eso es como lo que yo trato siempre de inculcar mucho, entonces así, y ya varios conocen porque llevo muchos torneos realizados, entonces saben cuando yo organizo un torneo, en conjunto en realidad, pero yo coloco como director del torneo, se acuerdan y reconocen de que el torneo sí comienza a la hora, o sea, no hay chance de oye, esperen, empiecen un poquito más, sí, no. Oye, ¿y qué puede pasar después de este primer IRT International Rating Tournament? Turner? Ya. Sí. Muchas cosas, hay varios planes, queremos tratar de ahora expandir después, ya vimos que fue un éxito, ya, o sea, si yo hubiese querido hubiese podido tener a 50 jugadores acá. ¿Qué es lo que pasa? Que el reglamento FIDE no me lo permite directamente, ¿por qué? Porque van a haber muchos jugadores para un torneo donde máximo quizás debo tener 30, 36 jugadores y tengo 44, o sea, yo me acerqué un poquito al límite, pero con intención de que todos puedan aprovechar y disfrutar de este evento. Subir la categoría, por ejemplo, si este fue un torneo sub 1800, tratar de hacer un torneo sub 2400, o sea, que jugadores más fuertes que los que están ahora puedan llegar a Villa Alegre, conocer Villa Alegre, conocer la región y disfrutar, como le digo, del ambiente en sí para poder jugar tranquilamente ajedrez. Villa Alegre es una comuna bastante tranquilita, es rica de disfrutar, tiene paisajes bastante bonitos. Entonces, Oye, a propósito de esto, como un producto aledaño a este torneo en sí, se pudiera pensar que poca gente participa de esta disciplina, que es una cosa más bien pequeñita para un grupito de gente muy particular. ¿O es al revés? ¿Mueve mucha gente? Sí, se mueve mucha gente. De hecho, es una de las formas de incentivar el turismo. ¿Por qué? Porque imagínese que ya usted tiene una hija, un hijo, tiene 10, 12 años. No la va a dejar ir sola a un torneo a una ciudad lejana, ¿cierto? No. Lo va a acompañar, ¿cierto? Y aunque tenga 25. Claro, la edad que tenga. Y al acompañarlo, usted también va a aprovechar de conocer y disfrutar. Oye, mira, sabes que aquí, no sé, pues hay artesanía, me voy a artesanía. Eso le deja ingresos al pueblo. Aquí venden, no sé, pues comida rápida o un restaurante, y eso también le deja ingresos al pueblo. Entonces, siempre, si en general del deporte, si las comunas, las administraciones municipales se enfocan en promover el turismo a través del deporte, a través de estos torneos, no solo el ajedrez, estoy hablando de cualquier otro deporte, que lo hagan de esa manera masivo y que venga harta gente, sí van a empezar a quedar ingresos. Va a haber, por ejemplo, un empresario de Villa Alegre o de Chancle, oye, ¿sabes que todos los años en tal fecha se hace tal torneo, está llegando mucha gente, ya yo voy a invertir quizás en un puesto de esto, yo voy a invertir quizás, no sé, pues hasta en alojamiento o en un puesto de comida o en algo de jugos, no sé. Entonces eso hace que una economía un poquito circular en la comuna que deje ingresos y que empiecen a progresar. ¿Sabes que no deja de dar sorpresa a pueblos pequeños como es el caso de Chanco o de Villa Alegre, que andamos corre que te pilla en cantidad de habitantes? Claro, no. De hecho, tienen una característica en común. Los dos son pueblos chicos y los dos tienen un solo supermercado, el 9. Está en Chanco y en Villa Alegre. Sí. No tenemos más. Correcto. O sea, esos son supermercados que están pensados justamente para pueblos pequeños como los nuestros. Y deja de ser muy interesante, no deja de ser interesante esta forma también de promocionar el pueblo. Sí. Si tú antes de esto me hablabas de Chanco, yo lo único que pensaba en el festival de la ranchero Guadalupe del Carmen, que era lo único que sabía. Era lo único que sabía cuando llegué allá a Chanco y cuando conocí el pueblo, me enamoré del pueblo. Sí, bonito. A Villa Alegre pasa tal vez de repente, ¡ay, es el Camiroaga! Claro.
Pero de repente, justamente, esto abre este abanico de promocionar nuestras comunas chicas. Sí, aparte que es una comuna que está al lado de la Ruta 5 Sur, hay que sacarle provecho a eso mucho. Por ejemplo, Chanco, Peyúgue, Constitución, están pegadas a la costa y el acceso tampoco es muy fácil porque la ruta, de repente hay muchos baches o de repente, ahora que está el viento un poquito por diferentes lados, puede que caiga claro, hay que tener cuidado. Correcto. Entonces, el hecho de estar al lado de la ruta hace que también sea mucho más fácil el acceso para cualquier persona. De hecho, cualquier día que escuche, hoy mira, había ajedrez y a lo mejor un ajedrecista pasa justo, no sé, va de Santiago al sur y dice, mira, aquí en Villalegre se hizo tal y tal torneo o el mismo Camiroaga también y hacen el desvío y después siguen. Ya, aprovechemos los últimos minutos, Gustavo, para justamente, el que quiere ir a echar una miradita de puro popuchento nomás, Sí. ¿se cobra entrada? ¿Cómo la No, cosa? totalmente bienvenido. Lo que sí, en el momento en el que están compitiendo ya por los puntos del torneo, ahí se cierran las puertas y están solo los jugadores adentro. La idea es que no haya muchas distracciones, pero hay una instancia en la que se puede pasar, quizás sacar una fotito, siempre en silencio, respetando el espacio de los jugadores para que puedan concentrarse a tomar las mejores decisiones. Si no, ellos van a llamar al árbitro, que en ese caso igual yo voy a estar haciendo mi práctica de árbitro regional, junto con un árbitro FIDE que viene de Curicó. Ya, perdón, o sea, entonces un torneo pero sin público, presencial. Sí, tiene que estar afuera. O sea, se puede ver desde afuera, por ventanita o algo, y antes de empezar la ronda pueden entrar a sacarse una foto o algo y después dejarlos solitos que O sea, jueguen. ahí no podéis llegar ni con el bombo, ni con No, nada. No pueden haber eso. Pero eso sí que bienvenidos todos, obviamente, a poder ir a disfrutar de este juego ciencia, que es el primero de muchos, esperemos, en la comuna de Villalegre. Y eso, a disfrutar y a difundirlo y empezar a activar este deporte ciencia en la comuna. Bueno, hoy día he tenido el gusto de conversar un rato largo con José Gustavo Fuenzalida, monitor federado de ajedrez, a quien, insisto, tuve el gusto de conocer en febrero. Nos saludamos ahí en plena oscuridad rotando. Buscando la alineación de los planetas. Alineación de los planetas ahí en la balsa. Al final las pillaste, ¿no? Sí, ya estaban un poquito más desfasados, pero se alcanzaban a distinguir algo. Alcanzamos, sí. No, sí, quedamos convencidos que seguimos algo. No, y si no, nos convencimos de que eran esas, ¿no? Bueno, para que vean, el mundo del ajedrez no es solamente jugar, de repente tiene variables tan curiosas como de repente que el profe de ajedrez es aficionado a la astronomía y otras hierbas más, y también a la naturaleza. Un amigo que llega de Chanco, el amor lo trae por acá, y está justamente formando este club de ajedrez de Villalegre, que ya este domingo tiene el primer IRT Sub 1800. Ahora entiendo que no se refería a la edad, sino que a una categoría. Una categoría. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Mucho éxito. A usted por este espacio. Y suerte sí. con esta aventura. Y espero que sea solamente la primera. Vamos a estar comunicándonos ahí para darle la información de cómo estuvo. Y nosotros nos vamos volando raudos hasta la capital del reino de la provincia de Linares, porque ya cuando faltan un par de minutitos para las 5 de la tarde, me imagino que se están amononando, preparando nuestras compañeras de trabajo de Canal 30 Linares. Bueno, no sé si estarán hoy día a las 2 o no, a lo mejor alguno se nos refirió, para acompañarlos durante las próximas 2 horas en Contigo en la Tarde, en vivo y en directo desde Canal 30 Linares. Nosotros, si el destino así lo permite, nos agüitamos, como digo siempre, el próximo lunes, como sea, y en las condiciones que sea, a partir de las 4 de la tarde en el 30 Te Ayuda. Feliz fin de semana.